Buenos días a todos, a un nuevo Diálogo Piensa. Como ustedes sabrán, durante la pandemia hemos tenido la posibilidad de conversar con varios académicos, políticos, y ahora que se acerca el momento constituyente nos acompaña Felipe Schwember, licenciado en Filosofía, abogado de la Universidad Católica de Chile, doctor en Filosofía de la Universidad de Navarra y docente de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Con Felipe vamos a conversar hoy día sobre algunos temas de violencia, proceso constituyente y qué es lo que se viene durante los próximos meses que son trascendentales para el país. Buenos días, Felipe, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias por la invitación, Max. A ti y a todo el resto del equipo de la Fundación Piensa. Bueno, Felipe, ya cumpliéndose prácticamente un año desde el estallido de octubre, todavía hay muchas personas que se preguntan cuáles son las causas que dieron origen a este estallido. Y particularmente, durante la última semana hemos visto ciertos episodios de violencia. No sabría decir si urbanizada, orgánica, no, pero sí violencia física, material. Y muchos filósofos, muchos académicos han tratado de darle una explicación a esta violencia. Algunos han dicho que esta sería una violencia contra el modelo. Pero recientemente, en un escrito que tú mismo publicaste, el Octubre Chileno, tú señalas que esto sería una violencia más bien contra el Estado de Chile, en el sentido de una respuesta a una injusticia histórica. No sé si nos podrías contar un poco cuál es tu visión respecto al origen de la violencia que vemos hoy en día y tratar de dar algunas luces al respecto de cómo solucionar el estado actual de las cosas. Vale. Bueno, es bien grande tu pregunta, Max. Pero a ver... Vamos por partes. Sí. Bueno, yo creo que naturalmente es muy difícil señalar las causas y, digamos así, sobre todo hacer un señalamiento que pudiera agotar la explicación del fenómeno. Probablemente las causas de, como dice Luis Plasencia en ese mismo libro, lo que pasó, por referirse al estallido, ¿cierto? Son múltiples. Y se han dado diferentes causas y probablemente todas ellas tienen algún grado de verosimilitud, digamos así. Por ejemplo, la ralentización del crecimiento económico, ¿cierto? Sobre todo porque en un sistema, digamos así, como el nuestro, que funciona sobre la base de reglas, como diría Hayek, universales, generales y abstractas, en un sistema, digamos así, tan impersonal, le resulta difícil a la ciudadanía a veces identificarse con esas reglas y esa identificación puede ser más bien indirecta, por ejemplo, a través del crecimiento, el progreso, el hecho de sentir que ese sistema en efecto genera oportunidad. Entonces, por ejemplo, esa podría ser una causa. Obviamente hay otras causas, como por ejemplo las que señala Alberto Mayol en sus libros. La desigualdad, eso yo diría que es como el eslogan... Bueno, una causa que se repite mucho, ¿cierto?, es la desigualdad, pero además, por ejemplo, se refiere evidentemente a los distintos escándalos, ¿cierto?, y a las distintas torpezas de diferentes autoridades que fueron, digamos así, caldeando los ánimos, todo, por ejemplo, la cuestión de, qué sé yo, las flores o cosas por el estilo. De modo que es difícil señalar una única causa. También, por ejemplo, está lo que dice Carlos Peña, que yo creo que también es muy verosímil, el hecho de que, digamos así, más que la desigualdad objetiva que ha tendido a disminuir, es la intolerancia, digamos así, a la desigualdad percibida. Bueno, y además entonces, también hay... Esto sería más bien, entonces, así como siguiéndote la línea, más que desigualdad material, porque cuando se comenzó a hablar de que esto era una respuesta contra la desigualdad en Chile, muchos académicos han dicho, con datos en la mano, bueno, si uno analiza, por ejemplo, el Gini hace 20 años, el de ahora, se ve una reducción de la desigualdad. Sí. Cuando uno ve la pobreza, Carlos Peña creo que habla de un 48, 47% sí, a un 7%. Tú sí, hablas por ahí de un 60 a un 11%. Lo que pasa, claro, es que hay distintas mediciones, pero... Esa es pobreza multidimensional la que usas tú, ¿no? No me acuerdo cuál es la que cito ya en ese capítulo, pero claro. Obviamente hay una disminución objetiva de la pobreza, hay un mejoramiento objetivo, digamos así, de la situación material de la población de 1990 ahora. Lo que habría sería un aumento entonces de la percepción de la desigualdad, más que la desigualdad objetiva. Y digamos así, y más que de la percepción de desigualdad, de la, digamos así, impaciencia
de la indignación frente a ese tipo de desigualdad. Bueno, y por otra parte también, para terminar la primera pregunta que me hiciste, ¿cierto? Hay probablemente también, no probablemente, hay también un fenómeno global, ¿cierto? Que supongo yo tendrán que explicar los sociólogos y que es muy difícil de explicar seguramente, y que, no sé, supongo que en algún sentido tiene que ver con un cambio, lo que los alemanes llaman la Weltanschauung, como digamos así, un cambio en la representación del mundo, empujada tal vez, no sé, por problemas medioambientales, ecológicos, o cansancio simplemente, digamos así, del modelo económico que resultó triunfante, digamos así, de la Guerra Fría. Ahora, lo que yo en mi capítulo sostengo es que hay una dimensión en la violencia, y me refiero particularmente a la violencia que han ejercido aquellos, digamos así, que se han levantado contra el modelo. No me estoy refiriendo a la violencia policial. Obviamente yo no pretendo negar que ella exista, sino que simplemente no me refiero a ella en mi capítulo. No es el fenómeno que a mí ahí me interesaba analizar. Pero ahí yo lo que quiero sostener es que hay una dimensión de esa violencia que parece alimentada, y digo parece porque obviamente todo este tipo de explicaciones tienen mucho de conjetural, sobre todo yo que advierto no soy sociólogo, ¿no? Pero que parece tener una dimensión, digamos así, histórica, en el sentido de que pretende resarcir, combatir, castigar injusticias históricas, es decir, injusticias que jalonan toda nuestra historia, ¿cierto? Probablemente, no sé, desde la época de la colonia. Y esa pretensión yo creo que es posible advertirla en ciertos signos o ciertos aspectos de esa violencia, o que acompañan a esa violencia, o que se despliegan con ocasión de la misma. Como por ejemplo la reivindicación de ciertos símbolos, hablaba también a veces como ataques contra símbolos religiosos, contra iglesias, claro, monumentos históricos. Claro, obviamente. Entonces yo creo que eso tiene que ver un poco con que hay parte de la población que no se identifica, digamos así, no solamente con el modelo neoliberal, como se le llama, sino con, digamos así, Chile, o mejor dicho, lo que ha sido Chile históricamente, lo que han sido sus instituciones principales, sus figuras principales. Por eso también se vandalizan o se intervienen, como se dice a veces eufemísticamente, ciertos monumentos y no otros. Hay un estudio, un profesor de la Universidad de Chile que yo cito ahí, que observa ese punto, ¿cierto? Los monumentos son intervenidos, dice él, de modo selectivo. Entonces, ahí hay una dimensión simbólica que yo creo que es muy importante y que tiene que ver, como digo, no solamente con, digamos así, un alzamiento en contra o una protesta, si uno quiere, muy enérgica, en contra del actual modelo neoliberal, sino en contra de, digamos así, la historia de Chile, claro, un poco como el etos sobre el que se ha formado Chile, y claro, ahí está incluida la Iglesia Católica, bueno, además que obviamente todos los escándalos que se conocieron en los últimos años también ha alentado, ¿cierto? Pero, claro, por ejemplo, la Iglesia se la ve también como un instrumento también de dominación, bueno, lo mismo, y aparentemente también ahí hay como una cierta representación de una lucha de clases, que a veces también se le representa un poco como una lucha racial. Yo ahí lo que hago es tomar un graffiti. Está acá en el Cerro Concepción, ¿no? Sí, que está en el Cerro Concepción, que siempre me interesó mucho, siempre me llamó mucho la atención, que precisamente representa de un modo plástico, digamos, toda esta concepción de la historia, que además yo creo que es una concepción de la historia que no solamente está viva, digamos así, a un nivel, si uno quiere, popular o ciudadano, al menos entre cierta parte de la población, sino que también ha sido sostenida, me parece, y cultivada por ciertos historiadores. Por ejemplo, yo cito a Salazar, sí, a Sergio Grés también. A Sergio Grés, ¿cierto? Que claro, básicamente ven en la historia de Chile
un continuo sometimiento o explotación de unos por sobre otros, ¿cierto? Que serían más o menos siempre los mismos. Y lo que ocurriría en realidad, por ejemplo, para Salazar, ¿cierto? Es que ya, digamos así, lo que él llama el modelo neoliberal, para él los anteriores también eran liberales, ya simplemente sería el culmine, digamos así, el colmo del liberalismo, pero que un estallido como este, dice él, podría haber tenido lugar en cualquier momento. O sea, el estallido, bajo esa óptica, el estallido iba sí o sí. O sea, era cuestión de tiempo, si no era o sea, no, a lo que me refiero es que este no sería una especie de levantamiento contra un gobierno de derecha, sino sería algo más amplio. Tú hablas, por ejemplo, en alguna entrevista, utilizando como el eslogan, no son 30 pesos, son 30 años, tú dices, no son 30 años, son 300 años. Entonces, acá viene como algo acumulado. No. Yo creo que hay una cierta representación. Yo creo que hay gente que se representa de ese modo la situación. Obviamente no estoy diciendo que todos los que salieron a protestar vean el asunto así, pero yo creo que hay gente que lo ve así. Por eso, por ejemplo, también simpatiza tanto con la causa mapuche, reivindica también, por ejemplo, la bandera o los símbolos de mapuche, ¿cierto? Y efectivamente desde ese punto de vista, o para la gente que tiene esa concepción, digamos así, o esa representación de la historia, claro, Chile es una olla a presión, y siempre lo ha sido. Entonces estará algo que podía estallar en cualquier momento, bueno, y claro, ahora uno podría decir, se dieron ciertas causas adicionales que concurrieron y hicieron explotar esta cuestión. Cuando tú hablas, por ejemplo, que según esa forma de ver esta violencia contra el Estado, y que no están contra un modelo en particular, tú lo haces en el fondo para poner en duda de que esto sería como un levantamiento contra el sistema neoliberal. Porque tú dices que, por ejemplo, la causa mapuche o todo esto que viene de la colonia existía en un estado anterior a que siquiera existiera lo que hoy se entiende por neoliberalismo. O sea, ese también es otro punto. Sí, ¿Qué entienden los críticos del neoliberalismo? ¿Qué entienden por ello? Sí, a ver, lo que pasa es que obviamente en cierto sentido el levantamiento es contra el sistema neoliberal, como lo llaman ellos, porque es el sistema imperante. Claro. Entonces, eso es innegable, digamos. Mi punto es que aparentemente hay una dimensión de esa protesta que en realidad no se dirige únicamente contra el sistema neoliberal, contra lo que ellos llaman el modelo neoliberal, ni de la que tampoco es responsable ese modelo. Porque en el fondo las injusticias históricas a las que ellos se refieren, bueno, son, como su nombre lo dice, históricas, y tienen obviamente una inercia muy fuerte en las sociedades. Digamos así, cuesta mucho resarcir esas injusticias, si es que acaso se las puede resarcir alguna vez, porque esa es la verdad, ¿cierto? Si nosotros pensamos en el problema, por ejemplo, de los pueblos originarios, es muy difícil, digamos así, dilucidar cuál es el tipo de medidas que en concreto y de resarcimiento que concretamente se le podrían, digamos así, ofrecer a esos pueblos, sobre todo considerando, digamos así, que entre medio han pasado tantas cosas, digamos así, se ha reconfigurado el mundo de esos mismos pueblos, ¿cierto? Ya hay, digamos así, otra civilización diferente sobre esa. Entonces, el problema de la injusticia histórica yo creo que es un problema muy difícil. Además se da la paradoja de que a veces, mientras más se los discuten, más se exacerban. Y probablemente, en el caso de la injusticia histórica, sea muy patente, o sea, particularmente patente el hecho de que la justicia que, digamos así, nosotros, la humanidad, podemos hacernos a nosotros siempre muy imperfecta. Y esa violencia histórica contra la historia, contra el Estado de Chile, ¿cómo es posible, a tu juicio, apaciguarla? Porque este es un tipo, porque tú dices, bueno, yo no me refiero a la violencia policial, que la hay, tú tampoco dices, yo tampoco me refiero a los manifestantes, porque sino que tú te refieres a un sector particular que yo diría que está bien pequeño, que es la violencia, digamos, en su manifestación más explícita, como la quema, claro, los destrozos. Entonces, ese tipo de violencia que es contra el Estado, el sistema institucional trató de encauzar esa violencia a través de un procedimiento constitucional.
pero ¿ese procedimiento constitucional la haría idónea para apaciguar esa violencia particular? Es que es muy difícil. Lo que pasa es que, a ver, con respecto a esa violencia, digamos, claro, uno tiene la tentación, ¿cierto? Sobre todo si, digamos así, le horroriza todo lo que ha ocurrido con tal del 18 de octubre, uno tiene la tentación, o podría tener la tentación de considerarle una violencia meramente nihilista, digamos, ¿cierto? Como he dicho en alguna otra entrevista, por ejemplo, como los personajes de Dostoyevsky en Los Endemoniados, ¿cierto? Esa es una novela muy buena. Claro, y ahí, o Los Poseídos también se la traduce, ¿cierto? Claro, y ahí hay grupo de personajes que son revolucionarios, ¿cierto? Particularmente ya digamos así, la segunda generación. Y hay momentos en la novela en que se revela que en último término esta violencia o la violencia con la que ellos quieren, digamos así, purificar el mundo, en realidad es una violencia puramente nihilista que simplemente quiere destruir. Obviamente el personaje principal de la novela está inspirado... ¿Es una violencia irracional? Claro, esa sería una violencia puramente irracional, nihilista, que se complace puramente en la destrucción, y el personaje ahí está inspirado en un anarquista famoso que se llamaba Nechayev, que de hecho terminó, bueno, esto es un spoiler para sacarlo, pero terminó de hecho matando a sus compañeros, ¿cierto? Traicionándolos, porque en el fondo eso es a lo que apunta Dostoyevsky, el tipo no se podía, digamos así, satisfacer sino en ese tipo de conducta. Pero claro, el problema es que si nosotros o el resto de la sociedad, digamos así, cae en la tentación de atribuir una violencia puramente nihilista. Yo no estoy en este caso criticando a Dostoyevsky, probablemente en el caso de Nechayev él sí que tenía razón. Pero el punto acá que quiero simplemente rescatar es que como sociedad uno no puede únicamente indulgar o atribuir a las personas que tienen que ejercen ese tipo de violencia una posición puramente nihilista, porque hacer eso, o al hacer eso, lo que uno está haciendo es simplemente... es como un poco empático, ¿no? No empatizar con las causas. Yo creo que es peor aún. Yo creo que es exponerse al riesgo de tratar luego a esa gente simplemente como meros enemigos. Y yo creo que la sociedad civil debe resistir esa tentación. Me refiero a aquella parte de la sociedad civil que está, digamos así, hastiada de la violencia, cabreada de la violencia, que no comulga con ello. No sé, pienso, qué sé yo, los vecinos, por ejemplo, de Plaza Italia, que hay algunos que, claro, tienen que padecer los desórdenes constantemente, con todo lo que ello supone, ¿cierto? La gente que ha perdido sus locales, bueno, en fin. Entonces, atribuirles una violencia nihilista, creo yo que... ¿Eso fue, no habrá sido esa la primera impresión del gobierno cuando parte estallido? Porque se pensó que este era más bien un problema puramente de orden público, ¿no? Puede ser. Lo que pasa es que yo creo que el gobierno aquí ha estado tan desorientado. Bueno, en todo caso hay que conceder al gobierno, ¿cierto? Que por otra parte este es un fenómeno de desbordamiento muy grande y de la que es difícil también dar un diagnóstico certero. Pero claro, hay gente, claro, que tendría la tentación seguramente de abordar esto como un problema de orden público y ya, ¿cierto? Y por lo tanto, supongamos de reprimir y ya, pero obviamente creo yo, por una parte, eso no es posible, digamos así, desde un punto de vista social, porque yo creo que gran parte de la sociedad, si no está de acuerdo, al menos empatiza o entiende ese tipo de violencia, de modo que yo no creo, aun cuando se quisiera hacer, digamos, yo no creo que exista tampoco, digamos así, la legitimidad social para simplemente reprimir este tipo de manifestaciones. Además, ahí sí que habría que ejercer, digamos así, ya una violencia institucional muy grande. De modo que, volviendo un poco para atrás, ¿cierto? Aunque vinculado con esto, lo que yo hago en mi trabajo es tratar de, digamos así, evitar esa tentación nihilista, porque genuinamente también yo creo que eso no es así, no puede ser así, digamos así, alguien puede decir que soy muy optimista, pero en fin, no puede ser así respecto de todos los que participan, al menos en todo ese tipo de violencia, resistir esa tentación y tratar de buscarle, digamos así, una motivación psicológica, si uno quiere. Y además creo que ese es un ejercicio que tenemos que tratar de hacer con vistas también a la preservación de la democracia. Lo digo humildemente, naturalmente. Yo he visto, por ejemplo, en los últimos días que
que si bien el proceso constituyente en sí puede que no sea el cauce institucional efectivo para eliminar ese tipo de violencia, que quizás tiene razón más de fondo, y quizás vean incluso, yo me he percatado que ciertos sectores violentistas ven que este proceso constitucional es como un acuerdo de los políticos. En el fondo viene siendo como, al final, el establishment se viene a hacer cargo de un problema que es más profundo. Pero por otra parte, el proceso constituyente, si bien puede que no produzca un efecto tan profundo en el protagonista de la violencia, yo sí he visto que ha permitido que los espectadores de la violencia actúen de forma distinta. Por ejemplo, una cosa es la violencia en sí y las causas que dan origen a esa violencia, y yo creo que otra cosa distinta es cómo nosotros justificamos esa violencia. Y yo creo que la parte de cómo justificamos esa violencia viene más bien dada no por el protagonista de la violencia, no sé si me explico bien, sino por los espectadores de esa violencia, que particularmente la clase política. Yo he visto ahora sectores de izquierda que son más moderados, han dicho algunos, que ahora sí están condenando ese tipo de violencia de una forma distinta a cómo la condenaban, o derechamente no la condenaban, antes de que se anunciara un proceso constituyente. No sé si tú... Sí, a ver, sí, lo que pasa es que, bueno, yo haría varias distinciones, ¿cierto? Por una parte, claro, respecto de aquella gente que ejerce ese tipo de violencia, claro, es improbable que un proceso constituyente le satisfaga, digamos así, y apacigüe sus ánimos, o al menos sientan que supone un resarcimiento. Quizás en alguna medida eso podría ser así, tampoco supongo que se puede descartar, pero me parece más bien improbable porque, digamos así, las causas de esa violencia, si es que el diagnóstico que yo aventuro y las causas que yo aventuro en ese artículo son ciertas, digamos así, son mucho más profundas y en realidad tienen que ver con la pobreza, tienen que ver con la marginalidad, ¿cierto? Y un proceso constituyente en sí mismo, obviamente, no va a solucionar ese problema, aun cuando, por otro lado, sí podría servir para que gente que ya no se siente identificada, digamos así, con la institucionalidad pueda volver a identificarse con ella. De hecho, lo curioso de tu análisis es que coincide en muchos aspectos, o sea, no en muchos aspectos, pero guarda cierta verosimilitud con cierto relato que tienen incluso sectores de izquierda que no le atribuyen esto al... Porque yo diría que la postura predominante actualmente es la que atribuye una falla del modelo neoliberal a lo que fue el 18 de octubre. Pero tú dices, esto vendría siendo algo más extenso, o sea, independiente de que exista o no modelo neoliberal, si nosotros dijésemos que esto es algo contra la desigualdad, bueno, la desigualdad existía incluso antes de que exista el modelo neoliberal. Y por ahí tú dices que incluso guarda cierta similitud con el diagnóstico que hace Gabriel Salazar, en el sentido de que no se parece contradictorio, porque en principio alguien dice, pero lo que dice Felipe es contrario quizás a lo que opina digamos, un sector de izquierda, pero curiosamente tiene puntos de conexión con un sector que es aún más de izquierda. Sí. Porque... Sí, bueno, lo que pasa es que, a ver... Y le digo, y con esto quizás redondeo la idea, porque cuando uno ve los historiadores que tú citas, Gabriel Salazar y Sergio Gries, lo que ellos dicen en verdad que acá lo que hay es una tensión que tiene su explicación en que se le ha impedido reiteradamente al pueblo darse su propia constitución. Sí. Y si uno escucha incluso las palabras de estos mismos historiadores luego del estallido social, ellos dicen que en verdad este proceso constituyente no es un proceso constituyente que es el que demanda el pueblo. Sí, claro. Entonces uno podría decir bajo esa lógica que este proceso constituyente, que es la vía institucional escogida, independiente de cuál sea el resultado, no va a terminar con esta tensión, porque ya partimos de la base, o ese sector parte de la base, de que este proceso constitucional, independiente de que haya paridad, escaño reservado, ya no sería algo así como un verdadero proceso constituyente y popular. A ver, sí, lo que pasa... Quizás mucho de esto subyace la idea de lo que muchos dijeron en su momento de la Asamblea Constitucional. Algunos dicen, bueno, pero esto es lo mismo que la Convención Constitucional, pero algunos aún insisten en el AC. Yo creo que quizás eso es lo que está de fondo, ¿no? A ver, yo creo que hay varias cosas de fondo, pero para terminar lo que quedó pendiente de la pregunta anterior, a mí, con respecto a la violencia, sí me parece que parte, digamos así, de la izquierda política partidaria ha sido demasiado indulgente o condescendiente con la violencia. Y yo creo que han sido ambiguos o equívocos en la condena de la violencia. Y yo creo que eso es grave y es malo para una democracia porque efectivamente, como
ha repetido Carlos Peña hasta el cansancio, con razón. Bueno, obviamente no lo dice únicamente él, sino que en el fondo lo dicen los teóricos de la democracia en general, ¿cierto? Una democracia no puede funcionar, digamos así, la democracia precisamente es la sustitución de la violencia. De modo que... es la violencia institucionalizada, ¿no? El monopolio de la fuerza estatal. Digamos así, yo diría que la democracia más bien es un intento, uno podría decir que es un intento utópico, pero es un intento de erradicar del todo la violencia. De modo que, y eso obviamente tiene que ver, por otra parte, con el intento de monopolizar su uso, ¿cierto? De modo que esa, digamos, ambigüedad de ciertos políticos de izquierda o de ciertos partidos que han insinuado o a veces dicho derechamente que, dada la opresión del modelo neoliberal, es legítimo el uso de la fuerza o que la gente ya se cabrió y que más o menos que esperan que hagan, ¿cierto? Yo creo que eso es antidemocrático, derechamente antidemocrático. Yo creo que en ese sentido se han comportado con mucha irresponsabilidad. Ahora, claro, es cierto lo que tú dices, alguien podría decir que, claro, yo estoy muy lejos de Mayol, pero que paradójicamente estoy más cerca de Salazar. Y sí, yo creo que en un sentido eso es cierto. O sea, yo creo que hay una constatación de que hay parte de eso, de que sí, eso es cierto en el sentido de que, aún estando causado, estamos viendo violencia en los últimos días. Sí, no, claro, naturalmente. Pero además yo estoy, digamos así, cerca de él, o por ejemplo de Grecia, en el sentido de que acá hay una dimensión histórica. Eso yo lo comparto. Lo que pasa es que lo que yo me alejo de ellos, o de visiones como las de ellos, es, por ejemplo, es en otras cosas, digamos, que ya es la concepción de la democracia, ¿cierto? Claro, por ejemplo, aquellas personas que tienen una concepción, digamos así, más sustancialista de la democracia, yo tengo, como por ejemplo, ayer hubo un seminario sobre el libro que sacamos con Valentina Verbal y Benjamín Ugalde en el CEP, y Benjamín Ugalde le responde a una de las comentaristas muy acertadamente, ¿cierto?, que probablemente los que participamos en ese libro, o no probablemente los que participamos en ese libro, tenemos una concepción formal de la democracia y no una concepción sustancial. Y conforme a esa concepción, digamos así, formal y de democracia representativa, los mecanismos de expresión de la voluntad popular, ¿cierto?, son los que de hecho existen. Y además, en mi caso, ¿cierto?, yo soy, digamos así, muy kantiano, de modo que yo no creo que el cumplimiento de la ley y el respeto, digamos, hacia el orden jurídico pueda quedar entregado, digamos así, al juicio únicamente de los particulares. De modo que lo que yo creo que la diferencia que hay en último término es acerca de las concepciones de democracia. Una concepción sustancial de la democracia, me parece, que entiende en último término que detrás de estas manifestaciones, incluso el ejercicio de la violencia, se expresa una verdadera o genuina voluntad popular, que no es recogida por los mecanismos institucionales y que aunque lo fuera, en este caso, esta expresión, digamos así, se sobrepone a esos mecanismos. Yo creo que, yo estoy muy lejos de esa concepción, digamos, y yo creo que esa concepción a la larga vuelve a la democracia disfuncional. De modo que me parece a mí que esa es mi diferencia de fondo con esa concepción, sin perjuicio de otras diferencias. Obviamente, Grecia y Salazar, digamos así, tienen mucha influencia del marxismo, digamos. De modo que, obviamente, uno podría empezar a identificar más diferencias con ellos. Pero yo sí estoy de acuerdo en esa dimensión histórica, como dices tú. A mí me da la impresión de que existe una especie de apropiación conceptual. O sea, hay una disputa por los conceptos, en el sentido de... Y esto viene hace tiempo. Por ejemplo, la derecha durante mucho tiempo, a algunos quizás les suena incómodo hablar de dictadura, porque la palabra tiene quizás una connotación, pero lo que se vivió en su momento fue una dictadura, y algunos le tienen temor de decirlo así. Me da la impresión de que algo parecido ocurre con ciertos conceptos a raíz del 18 de octubre, por ejemplo, incluso la palabra neoliberal. O sea, sería bien curioso porque todos hablan de que el neoliberalismo, digamos, es como el chivo expiatorio, el demonio, pero yo creo que muy pocos han dado el tiempo de tratar de explicar qué es el neoliberalismo o qué entienden ese grupo por neoliberalismo. Por ello también señalan en el mismo artículo algo parecido en el sentido de la pobreza.
de quienes, un historiador, incluso Salazar creo que era, habla de que nuestro sistema genera pobreza, pero en ese sentido la pobreza era tomada en su sentido más laxo, como Él cambia la definición de pobreza. Claro, pobreza espiritual. Sí, claro. Entonces, al final los conceptos son tan relativos, misma violencia. Yo recuerdo el 18 de septiembre, el concepto de desobediencia civil. O sea, al final todo era englobado en desobediencia civil. Claro. Y yo creo que incluso los liberales igualitarios, que uno diría que son rawlsianos, más cercanos quizás a un sector de izquierda, que no sé si me estoy arreglando, pero me parece que por ahí están. Liberalismo de izquierda, digamos. Sí, el liberalismo de izquierda, cuando uno lee la definición de desobediencia civil de Rawls, y yo creo que ese es un referente para ello, se aleja completamente de lo que es la violencia organizada o la acción militante, como lo difiere Rawls. O sea, sí. Ahora cualquier manifestación de violencia física vendría siendo desobediencia civil. Sí. Entonces al final se extienden tanto los conceptos, lo mismo con dictadura. O sea, hay quienes dijeron, si bien hay un sector de la derecha que bastante raro se llama dictadura lo que fue dictadura, hay quienes hoy en la izquierda llaman dictadura al gobierno actual, siendo que no tiene nada que ver con la definición propia de dictadura. No, eso es absurdo. Entonces, ¿no ves tú que hay un intento de apropiación conceptual? A ver, claro. Porque creo yo que el lenguaje transforma realidades y el lenguaje distorsionado genera realidades distorsionadas. A ver, digamos así que, claro, hay una lucha por la interpretación de lo que está pasando. Hay una competencia por, digamos así, definir qué es lo que está pasando, y lo mismo y esto sucede en general, en términos generales sucede así en la historia, ¿cierto? Ahora, obviamente hay ciertos usos que son muy abusivos, por ejemplo, decir que el actual gobierno es una dictadura, nuevamente, a mí me parece que eso es muy grave y eso daña la democracia, porque, digamos así, no solamente deslegitima al actual gobierno, sino que trivializa el concepto de dictadura y a la larga, paradójicamente, eso va a terminar socavando el concepto de democracia. Es decir, si yo en el fondo voy a tratar a mi adversario político siempre como un dictador o como un apéndice o representante o esbirro de alguna dictadura, la democracia va a ser imposible. Esa es la verdad de las cosas. La democracia es un sistema que funciona obviamente sobre la base de la competencia, la discusión, digamos así, y tiene una lógica adversarial, pero la democracia no funciona sobre la base del concepto amigo-enemigo. La democracia supone obviamente, digamos así, la concordancia en ciertas reglas. Y sobre todo la democracia supone una disposición, una actitud, es una concordancia de voluntades, no de ideas. Obviamente, la gente de derecha e izquierda no va a pensar igual, pero eso no es, digamos así, lo decisivo, lo importante. Por eso acá lo que importa es que haya una disposición, una concordancia, la concordia y la amistad cívica de la que habla Aristóteles, digamos así. Una democracia no subsiste sin eso. Ahora, por otra parte, a mí me parece que, probablemente uno de los términos más manoseados de la teoría política contemporánea sea el concepto de neoliberalismo. Y, digamos así, la amplitud semántica de ese concepto es tan amplia que debiese ser ya sospechar de su utilidad a quienes lo emplean. Por ejemplo, hay feministas TERF, ¿cierto?, que tratan a la Judith Butler, por ejemplo, de neoliberal. A la Judith Butler. Porque, claro, su concepción de la feminidad, ¿cierto?, o mejor dicho, del uso del cuerpo, y su crítica a la noción sustancialista de feminidad, reflejaría en último término la concepción neoliberal, ¿cierto?, según la cual nosotros somos consumidores y elegimos distintas cosas, y en este caso elegimos nuestra propia identidad. Bueno, en fin. El concepto neoliberal es un concepto que está muy manoseado, y yo creo que la izquierda, en general me refiero, incluso sus intelectuales, han cometido el error de dejarse llevar por esa escolástica que ellos mismos han ido creando en torno a este concepto, y eso les impide ver las contribuciones y las críticas y entender en último término la filosofía liberal de autores como Hayek, ¿cierto?, o Popper,
qué sé yo, a veces incluso del mismo Rawls, que también es considerado neoliberal, ¿cierto? O de otros autores que van en esa línea, o el mismo Unossi. A eso quería ir, porque a mí me da la impresión de que ciertos intelectuales de izquierda o que no hacen la distinción, o quizá no la hacen deliberadamente para atacar políticamente el gobierno de turno, no estarán construyendo quizá el monstruo del futuro, en el sentido, pienso yo en un proceso constituyente que en el próximo año, yo creo que no vamos a tener, si es que lo que tenemos ahora es un neoliberalismo, sea que lo sea o no sea preciso el término, supongamos que tenemos un neoliberalismo actualmente. Yo creo que el modelo imperante luego de la constitución nueva, la eventual nueva constitución, va a ser menos neoliberal. Pero el concepto está tan extendido que estoy seguro que van a continuar señalando de que va a ser neoliberal. O sea, los intelectuales de izquierda moderada que actualmente critican el neoliberalismo son los neoliberales del mañana, de cierta forma. Claro, lo que pasa es que, a ver, claro, en algunas excepciones del término ellos utilizan neoliberal como sinónimo de mercado. Claro. Entonces, claro, para que la constitución futura no tenga rastros de neoliberalismo, ¿qué va a significar eso ahora? El desplazamiento total. Claro, tendríamos que tener una economía centralmente planificada, ¿o qué? Entonces, yo creo que efectivamente, yo creo que la izquierda intelectual está en deuda, y yo creo que está en una deuda muy grande, porque ellos se han, digamos así, dejado estar, digamos así, en el examen de sus adversarios intelectuales, digamos así, y se han dejado, por así decirlo, hay una suerte de incesto intelectual, de endogamia intelectual, que ha creado este engendro del neoliberalismo, según el cual todos los neoliberales, y el liberalismo sería hobbesiano, darwinista, sería la filosofía de gente egoísta, que quiere destruir las comunidades, o que no le importa el destino del prójimo, que quiere que la gente se muera de hambre en las calles. Entonces, claro, es muy fácil discutir con esa caricatura, porque, claro, esa caricatura en realidad no existe. O podrá existir en autores muy marginales, ¿cierto?, que en realidad no tienen tampoco ningún tipo de repercusión política, no han sido recogidos en ningún partido, por ejemplo, la derecha en Chile. Claro, no podría decir autores anarcocapitalistas, pero ¿qué partido chileno alguna vez ha recogido algún autor de derecha, digo, anarcocapitalista? Entonces, ellos han cómodamente discutido con... Crearon un mono de paja, ¿no? Que han discutido exactamente con un enemigo que ellos mismos han construido, que es imaginario, y yo creo que eso al final está perjudicando su propia capacidad crítica, porque están criticando, digamos así, a autores que en realidad no existen, o que sostienen, que sostienen cosas que en realidad no sostienen, ¿cierto? Entonces le atribuyen, Hayek sería partidario de la dictadura, o preferiría, no sé, ¿me explico? Entonces, o Milton Friedman sería un tipo que creería que la única libertad importante es la libertad económica. Entonces, evidentemente, al final, si yo tengo esa concepción, digamos así, tan caricaturesca de mi adversario, ¿cierto? Obviamente hay también una simplificación por parte de gente de derecha que piensa que... Pero eso también alimenta la polarización política, porque ya el neoliberalismo no sería no tendría como un contenido positivo, por decirlo de alguna forma, sería como un concepto que se utiliza es un comodín para caricaturizar cualquier cosa que se aleje de un sistema particular. Es un comodín, tendríamos solamente dos cosas, neoliberalismo y sea cual sea el otro modelo de Atria, algo así. Yo creo que tendríamos en términos generales, más allá de lo que diga Fernando Atria, tendríamos por una parte el neoliberalismo, que sería un concepto para anatemizar todo lo que a mí no me gusta, y por otro lado algún sistema humanitario, claro, cuyo contenido en realidad puede discutirse, no sabemos cuál es, ¿cierto? Algunos dirán que el régimen de lo público es Fernando Atria, pero el punto es que yo creo que efectivamente eso resta capacidad crítica a los intelectuales de izquierda, los hace discutir con, como dices tú, una construcción intelectual, que es y lamentablemente, dada la endogamia, por así decirlo, de esa misma gente, ¿cierto?, que no conocen a estos autores, es evidente en algunos casos que no los conocen o que los conocen solo de segunda mano,
¿cierto? Van reproduciendo ese mismo discurso y yo creo que al final eso empobrece el diálogo y a la larga, cuando este tipo de discusiones también percolan, evidentemente solamente contribuyen a la opinión pública, digo, contribuyen únicamente a la polarización. Porque en el fondo yo voy a pensar que los tipos que tengo enfrente son gente malvada en último término. De hecho, la propia concertación, los grupos marxistas dicen que la concertación, yo creo que este mito ha calado muy profundo en el diario colectivo, quizás porque los medios también le dan harta repercusión, que es de que la concertación, desde el año 90, todo sería neoliberal. Ellos se sumaron a la ola neoliberal. Sí, claro. Precisamente, no porque ellos sean neoliberales en el sentido propio del término, sino simplemente porque no adoptaron este modelo quizás humanitario, como tú dices. Sí, es que es el problema, al final... Yo diría que al final, y si uno ve cómo se plasma democráticamente las opciones políticas, el porcentaje de votos, uno diría entonces que el 95% de Chile es neoliberal. Bueno. Es que es el problema del concepto neoliberal, que es tan vago, es tan... y en ese sentido es tan inútil en cierto modo en la teoría política y en la ciencia política, pese a que se le utiliza mucho por esto mismo que tú dices. Obviamente, claro, porque en el fondo ahora alguien, no sé, como Hernán Vigi sería neoliberal, ¿cierto? Alguien como Ricardo Lagos sería neoliberal. Entonces uno ciertamente no tiene por qué estar de acuerdo, por ejemplo, con la socialdemocracia, ¿cierto? Tampoco tiene por qué estar de acuerdo, supongamos, con el Estado subsidiario, o tiene por qué estar de acuerdo con el liberalismo, no tiene por qué estar de acuerdo con Hayek, y en realidad uno no tiene por qué estar de acuerdo con nadie. Pero, digamos así, yo creo que lo que no puede hacer, en último término, si es que tiene en realidad un interés por, qué sé yo, analizar los fenómenos sociales, qué sé yo, es simplificarlos de esta manera. ¿Y tú qué entiendes por neoliberalismo? Como si tú dices que caracterizarlo, yo sé que esto es bien complejo, pero en pocas palabras, como lo que realmente debe entenderse por neoliberalismo. Es que, a ver, bueno, yo diría que el neoliberalismo es una construcción académica. Es la construcción, lo que estamos hablando, que la academia ha hecho críticamente del liberalismo del siglo XX, ¿cierto? De finales del XX. Algunos hablan de que sería como una especie de capitalismo financiero, más que... Particularmente, es que no se refieren solamente al capitalismo financiero. Una parte sería el capitalismo financiero y la desregulación, como dicen ellos, de los mercados, ¿cierto? Pero también tendría una dimensión social, estaría asociada, por ejemplo, a ciertas formas de disciplinamiento, dicho foucaultianamente, ¿cierto? Estaría asociada también a un cierto ethos social, estaría asociada a formas de precariedad, estaría asociada a formas de explotación novedosas, digamos, a formas de mercantilización o comodificación de la vida. El neoliberalismo en esas construcciones de la izquierda se refiere a todos esos fenómenos que a veces aborda de manera... Entonces, por ejemplo, por volver al ejemplo del feminismo, la arremetida conservadora de los años 80, por ejemplo, sería neoliberal, ¿cierto? En Estados Unidos, con Ronald Reagan, supongamos los movimientos contrarios al aborto, contrarios a las libertades sexuales o las minorías sexuales, eso sería neoliberal. Pero también sería neoliberal la Judith Butler. Y también sería neoliberal, por ejemplo, como hace la Judith Butler, o como dice la Judith Butler, tratar a las trabajadoras sexuales o considerar el trabajo sexual, la prostitución, como un trabajo más. Eso también sería neoliberal, porque estaría permitiendo la mercantilización del cuerpo. Entonces, después, no sé, hay muchos fenómenos que admiten esta doble lectura, pero al final, esto a mí me recuerda un poco la crítica que Popper le hacía al psicoanálisis, ¿cierto? Que menciona en Conjeturas y Refutaciones, si mal no recuerdo, de que en el fondo es una teoría que sirve para explicar todo. Claro. Y eso demuestra que no es una teoría, bueno, diría científica, pero que no es una teoría, ni en este caso una categoría que tenga contornos claros. Tú también has hecho hace como contextualizar lo que voy a decir ahora, bueno, hablaste un poco también del mercado. Tú también hablas un poco de la importancia, de relevar la importancia del mercado. Y yo creo que esa discusión, que es bastante clásica, o sea, Estado-mercado, generalmente no está muy presente en la política pública, o está presente, pero no tiene tanta trascendencia como si va a tener ahora en un proceso constituyente, donde esas preguntas quizás filosóficas más clásicas vuelven a tomar protagonismo. Y en este sentido, yo me he dado cuenta que tú has escrito un poco en defensa del mercado, pero más allá de los argumentos de eficiencia.
Porque yo creo que en la política pública contingente, generalmente toda la política pública se hace en base a eficiencia. ¿Y a qué medida es más eficiente que otra? ¿Cómo hacer más con menos? Pero cuando uno ya llega a un momento constituyente, que en mi juicio es un momento eminentemente filosófico, independiente de quién sea su protagonista, o sea, ya sea que tengamos, qué sé yo, lleno de faranduleros, el momento en sí es filosófico, independiente de quién sea su protagonista. Y creo que hace falta argumentos que sean más sustantivos, o sea, ya no defender el mercado porque es más eficiente, sino defender el mercado porque tiene otras dimensiones que son valiosas en sí mismas. Por ejemplo, tú hablas, y esto lo quiero también relacionar con lo que estaba diciendo sobre el movimiento feminista. Por ejemplo, de que lo que hace el mercado es que genera instancias de expresión de la propia subjetividad. Lo mismo, creo que esto lo decía Valentina Verbal en el mismo libro del Octubre Chileno, los movimientos feministas o LGTB que nacen en Estados Unidos, nacen precisamente en espacios de mercado. O sea, estos movimientos nacen en bares, como respuesta a la violencia policial, estatal, y consideraba que estas formas de vida eran contrarias a la moral y la buena costumbre. Entonces, generalmente todos estos movimientos que son de nuevos movimientos por la libertad, de expresión de la subjetividad, nacen generalmente en el mercado. Entonces, ahí hay un valor sustantivo, o sea, hay algo que el mercado es valioso en sí mismo, más de que el mercado es valioso por su eficiencia, ¿no? A ver, el mercado es valioso en sí mismo porque es un espacio de expresión de la libertad. Eso quería decir, pero me gustó. El mercado es valioso en sí mismo porque es un espacio de expresión de la libertad, entonces en la medida en que nosotros valoremos nuestra libertad, vamos a valorar al mismo tiempo el mercado. Obviamente esta afirmación, esta constatación, es una afirmación que, digamos así, no estoy inventando yo, obviamente, ya me hubiera gustado, digamos, pero esto se remonta, esto tiene mucha historia, digamos así, en la filosofía, ¿cierto? Si no queremos hablar de Adam Smith, por ejemplo, Hegel, en la filosofía del derecho, se da cuenta que lo que él llama la sociedad civil es un momento de expresión de lo que él llama el espíritu objetivo. Como diría él, ¿cierto? La realidad es dialéctica, de modo que esa expresión de la libertad, que a veces puede ser defendida o propiciada por conservadores, termina, sin embargo, generando espacios de expresión para formas de subjetividad que esos conservadores no habían previsto. Entonces, claro, no es raro precisamente que, por esa razón, que haya sido en las sociedades comerciales, digamos así, donde se hayan dado estos fenómenos de diversidad sexual, donde, y en general se trate de sociedades bastante diversas y no tan homogéneas como creen los críticos del neoliberalismo. Porque, digamos así, el mercado es un espacio de expresión de libertad individual, no solo por lo que refiere, digamos así, al mero intercambio o al simple intercambio, que sin duda lo es en ese sentido, y en ese sentido, digamos así, encarna, digamos así, la economía o lo que Hegel llama el sistema de las necesidades, ¿cierto? Que se van eslabonando y ahora permite una forma de coordinación y colaboración, ¿cierto? Entre todos los miembros de la sociedad civil, sino también en la medida en que, digamos así, sirve también como una instancia de emancipación, ¿cierto? De independencia, y en esa misma medida, como decía antes, de expresión de la subjetividad. Pensemos, por ejemplo, en la integración de las mujeres al mercado laboral. Eso es emancipatorio para ella. Obviamente, porque en el fondo, si la mujer antes, como sucedía antes, ¿cierto? Su subsistencia dependía en último término del marido, de que hubiese un padre de familia, digamos así, que lo proveyera a ella y a los hijos. Si la situación económica de la mujer va a depender del marido, obviamente ella no va a tener la misma, digamos así, independencia para dejarlo si es que ya no, si no se siente, digamos así, querida por él o no se siente conforme con él o si él es un abusador o lo que sea. De hecho, eso es lo que hace como la contrapartida de otra cara, como paréntesis.
mucho se habla también en el derecho de familia, que es la violencia económica, que precisamente esta dependencia económica y la amenaza del desamparo, que a veces el marido ejerce sobre la mujer, Claro. precisamente porque dice, si tú te vas, entonces vas a perder todo esto. Entonces, es que esas son formas, claro, efectivamente, el mercado es un sistema de oportunidades también. Y ese sistema de oportunidades tiene como consecuencia la posibilidad de expresión de ciertas formas de subjetividad o, digamos así, la formación, si uno quiere, de nuevas formas de sociedad. Por ejemplo, el hecho de que en Estados Unidos en algún momento haya empezado a aparecer, por ejemplo, publicidad dirigida a la comunidad homosexual, qué sé yo, Levi's o marcas así, hacían ese tipo de marca, ese tipo de publicidad, supuso de hecho el inicio de un reconocimiento de esas formas de comunidad al interior de esa sociedad, una forma de normalización, ¿cierto? El hecho de que aparezcan, por ejemplo, productos para ese tipo de comunidad. Entonces, claro, hay gente que dice esa forma de reconocimiento es mezquina. Claro, probablemente no es el tipo de reconocimiento que alguien pudiese, o todo el reconocimiento que alguien pudiese desear, pero fue muy importante. Y fue muy importante de cara a la normalización de ese tipo de comunidades, ¿cierto? De modo que el mercado... la propia expresión artística que da el mercado, por ejemplo, en la cultura del entretenimiento, que también da... Bueno, la cultura de masa y todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Que es tan denostada y ninguneada, por otra parte, es parte de lo mismo, ¿cierto? Bueno, pero y también la diversificación que ella tiene. Ahora, también es cierto, como decíamos con Hegel, ¿cierto? Que la realidad es dialéctica, que también es cierto que, por una parte, el mercado destruye ciertas cosas. Esto también, obviamente, lo ve Hegel, ¿cierto? También lo ve Marx. Destruye precisamente las sociedades más cerradas, más conservadoras, de modo que hay también reacciones en contra del mercado, ¿cierto? Es más difícil sostener un patriarcado cuando hay libertad económica. Es mucho más difícil. Por eso yo creo precisamente que ese intento que se hace de uncir el patriarcado y, llamémoslo así, el capitalismo, a mí me parece muy inverosímil, me parece completamente inverosímil. ¿Y por qué ese relato también gana tanto? Porque yo diría que esa postura, por ejemplo, como tú lo explicas, yo creo que es inverosímil, tiene bastante calado en la sociedad chilena. Pero en el mundo en general, por ejemplo, una autora como Carol Pateman, el libro es El contrato sexual. A mí me parece que ella confunde sistemáticamente, digamos así, los prejuicios que ciertos autores tenían como consecuencia de la circunstancia histórica que a ella le toca vivir, ¿cierto? Como por ejemplo Kant, por ejemplo, un tipo sumamente machista, ¿cierto? Con, digamos así, con el contenido y la universalidad de los principios que él defiende. Precisamente el machismo kantiano no se sostiene de cara a la universalidad de esos principios. Entonces yo creo que esas formas de discurso confunden lo accidental con lo sustancial o con lo esencial. Entonces terminan creyendo que porque Kant fue machista, ¿cierto? El capitalismo también lo es. Esto porque Kant sería un representante, en este caso, del capitalismo. Y no consideras tú que hay una defensa pobre del mercado a nivel político? No digo solamente de la derecha, porque como estábamos hablando delante, también hay sectores de izquierda, y la gran mayoría, que defienden también la existencia del mercado. O sea, distinto es que el mercado no debe estar en ciertos aspectos de la vida, sí. Pero eso no significa per se la destrucción del mercado en sí. Sí. Pero la defensa del mercado generalmente viene dado precisamente, es bastante básica. El mercado es la mejor forma, es la forma más eficiente de distribución de bienes y servicios. Es así de básico. Y todo lo que tú estás diciendo ahora, de que permite la liberación, es emancipatorio, permite la libertad, los países que tienen mayor libertad económica, donde hay un mercado más fuerte, permiten que las personas se expresen libremente. Todo eso que es como, en el fondo, la esencia del mercado, la parte sustantiva, tiene una defensa bien paupérrima a nivel político. Y quizás este momento constituyente requiera de un tipo de retórica distinta, ¿no? Posiblemente. Bueno, yo creo que la derecha en realidad prácticamente no ha defendido nada de lo que ella debería defender, digamos. Yo creo que la derecha no cree en sí misma. Se ha dejado desmoralizar.
no ha sabido defender el Estado subsidiario, no ha sabido defender el mercado. Otra palabra también, subsidiario, Sí. mal comprendida. Ahora, Sí, hoy en día es una palabra porque demonizada. en estricto rigor, hoy día no tenemos un Estado subsidiario en la forma en que la doctrina No, desarrolla el término. hay gente, es claro, hay gente que dice que de hecho ya tenemos un estado de bienestar, que todavía es un estado de bienestar modesto, pero que tenemos un estado de bienestar paradójicamente financiado por el neoliberalismo, ¿cierto? Pero la derecha yo creo que ha abdicado, yo creo que no de modo consciente, de la defensa de estos conceptos. Y probablemente eso tenga que ver con el hecho de que, no sé, supongo que sus políticos tienen mala formación doctrinaria. Bueno, ahora siendo justo, ha habido intentos de defensa, ¿cierto? Pero yo creo que evidentemente esos intentos de defensa no han sido, yo creo que algunos han sido, digamos así, contraproducentes y otros han sido insuficientes. Pero bueno, es de esperar, como tú dices, que en el momento constituyente idealmente este tipo de cuestiones se discutan y también en esta otra dimensión, ¿cierto? Porque evidentemente la justificación puramente, digamos, utilitarista del mercado, por decirlo de alguna manera, o sea, que apela a la eficiencia, es un tipo de argumentación que ya dio lo que podía dar de sí. Yo creo que se encuentra agotada y la sociedad se cansó. Y más bien, yo creo que las cuestiones fundamentales, los temas constitucionales, propiamente constitucionales, no se sostienen en base a ese tipo de argumentos. Por ejemplo, la democracia. La forma de gobierno democrática, nadie dice que tenemos una democracia porque es lo más eficiente. ¿Sí? ¿Quién puede ser menos eficiente que tener a 200 tipos conversando en múltiples sesiones para tomar una decisión que a veces se demoran años? Sí, pero la democracia tiene un valor sustantivo que es que, aquí quizás siguiendo un poco a Agustín Esquella, que es la forma de gobierno que mejor resguarda los derechos fundamentales. Ahí hay un argumento sustantivo sí, que dice la democracia hay que preferirla aunque sea ineficiente. Sí, yo creo que hay dimensiones, digamos así, simbólicas, si uno quiere, o argumentos deontológicos que hacen mucho más sentido probablemente a la ciudadanía y que ya está cansada de esta otra forma de argumentación. ¿Cuál es tu expectativa ya llevamos casi una hora, un poco más quizás, como para ir cerrando quizás con la contingencia? ¿Cuál es tu expectativa del proceso constituyente? ¿Eres optimista? Porque yo creo que al final esto no te voy a preguntar tu posición política concreta, pero la impresión es que la opción apruebo y rechazo, bueno, una cosa bien curiosa, que hay quienes dicen que los liberales debiesen votar de una forma. O sea, hay quienes dicen que los liberales debiesen votar apruebo por un tema de justicia procedimental. O sea, por el hecho de que ahora tengamos la posibilidad de nosotros decidir en conjunto las reglas que nos van a regir. A ver, pero yo creo que en contra también hay argumentos bastante plausibles que son liberales, precisamente, que dicen que ese es el resultado de ese proceso. Bueno, pero lo que pasa es que a mí me parece un simplismo decir que del concepto de liberalismo se deba seguir ahora una posición respecto a este asunto. Eso me parece que es de un enorme simplismo, porque, digamos así, si la definición de liberalismo contuviera a su vez en su contenido todas las circunstancias bajo las cuales ahora nosotros nos encontramos, ese sí sería el caso. Pero esas no son determinaciones que se encuentran en el concepto de liberalismo. De modo que tiene que haber una mediación, por así decirlo, entre el concepto, y esto sucede con todos los conceptos, y la práctica. Esto es como decir que se sigue del liberalismo una posición unívoca respecto del aborto, o que se sigue una posición unívoca respecto de, no sé, la defensa nacional. ¿Me explico? Obviamente uno puede decir, bueno, hay un margen, obviamente, pero no se sigue de modo unívoco una posición respecto de este tipo de cuestiones. Además, para los liberales que están en su casa escuchando esta conversación, siéntase tranquilos y que votan a prueba o rechazo porque no hay yo no creo que se siga de modo unívoco o ninguna posición a este respecto. Además que uno se podría preguntar, ¿cierto?, si es que se da el caso de que efectivamente estén las condiciones para que el procedimiento tenga lugar del modo imparcial, etcétera, 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 ¿cierto?, que se presupone en estas teorías procedimentales de la justicia. Uno se podría legítimamente preguntar si esas condiciones acaso se están dadas. Pero bueno, en fin, es otro problema. De modo que yo no creo que se siga de modo unívoco
Eso me parece un simplismo. De hecho, yo creo que quizás lo más romántico de la teoría de la justicia de Rawls, piensan que esto es como una especie de experimento rawlsiano donde cada uno va a poder elegir. Claro, pero Pero yo creo que hay varias contradicciones. Por ejemplo, yo nunca, bueno, tú sabes mucho más de liberalismo que yo, pero pienso, por ejemplo, algo que a mí me llama la atención, si que llegase a una conclusión que así fuera, me llama la atención el tema de los escaños reservados. Porque finalmente lo que dice Rawls, o si no me equivoco, era que al final quienes van a la deliberación van con el velo de la ignorancia, o sea, no tomando en cuenta su propia posición. En cambio, cuando uno toma la idea de escaño reservado, uno reserva su escaño precisamente para que esas personas tomen en cuenta su propia condición individual. Sino, ¿para qué hay escaño reservado? ¿Para qué alguien va a llevar escaño reservado para el pueblo indígena, para mujeres, etcétera? O sea, que al final les vamos a decir, miren, hagan como si no son lo que son y deliberemos. Entonces, me parece que ahí se está, al menos con ese... A ver, yo creo que por una parte, a mí me parece que hay una suerte de, digámoslo así, de unilateralidad de los rawlsianos en su construcción del liberalismo. Los rawlsianos tienden a creer que el liberalismo nació con Rawls. Y ese no es el caso. De hecho, por ejemplo, yo prefiero, no porque me case con él, digamos así, de modo dogmático, pero por ejemplo, yo creo que, esto además yo sé que va a resultar provocativo, yo creo que Nozick la teoría de Nozick es un mejor punto de partida para cualquier teoría liberal que la de Rawls. De modo que yo creo que los rawlsianos han sido ingenuamente unilaterales incluso. Se te van a tirar en masa los liberales igualitarios que escuchen. Me parece muy bien. A mí me parece que han sido muy ingenuos y muy unilaterales en su, digamos así, construcción del liberalismo, su construcción global del liberalismo, ¿cierto? Bueno, y acá nuevamente me parece que por ejemplo, cuando critican a Nozick, son críticas, bueno, esto ya es una cuestión más académica, pero son críticas en general muy malas en último término, pero bueno, en fin, eso ya es una cuestión más académica. Pero me parece que, como te digo, hay una suerte de presunción de los rawlsianos, de petulancia de los rawlsianos, que yo creo que está muy fuera de lugar, y yo no lo digo porque yo no valore a Rawls. A mí, Rawls es un autor que me gusta, digamos. Lo que pasa es que no le doy ni le atribuyo esa importancia que ellos le atribuyen dentro de la historia del liberalismo. Ahora, claro... para ayudar al proceso constituyente, ¿tú eres optimista o pesimista en cuanto a la deliberación propiamente tal? A ver, sí, pero bueno, yo en general soy pesimista. El libro pero, bueno, la bondad del pesimismo. Yo en general soy pesimista, pero espero naturalmente estar equivocado. Espero profundamente estar equivocado, pero yo soy pesimista respecto al proceso constituyente porque me parece que la discusión pública, y es cosa de ver nuestra discusión en el Congreso, en nuestros representantes, está muy degradada. Y con respecto a la cuestión de los escaños reservados, claro, de modo que, digamos así, es poco probable que se dé esa discusión rawlsiana, ¿cierto? O que se haga un ejercicio kantiano de universalización de las propias máximas, eso yo creo que es poco probable. Entonces, ¿tú crees que tendríamos una constitución mínima, en el sentido de que el consenso son 2/3? En el fondo es difícil poner de acuerdo, ya es difícil poner de acuerdo 2/3 en cualquier cosa. O sea, Max, te digo la verdad. A mí hasta coger los ingredientes de una pizza con 5 amigos y juntar 2/3 ya me cuesta. O sea, Max, te digo la verdad, yo no sé qué va a pasar. Yo en ese sentido, yo no soy un pitonizo, yo no sé qué va a pasar. Yo solo te puedo decir que soy pesimista. Ahora, claro, desde el punto de vista liberal, rawlsiano, no deberían haber escaños reservados. Pero yo entiendo que haya liberales que defienden eso, y me parece razonable incluso, porque obviamente las condiciones, si uno quiere, institucionales o materiales en que se encuentran ciertos grupos, e incluso también por razones simbólicas, a propósito precisamente de la injusticia histórica, pueden hacer recomendable ese tipo de... Yo creo que va por ahí, yo creo que el escaño reservado... Ese tipo de... Acá un poco la razón es análoga a por qué, digamos así, aquellos que defendemos el mercado, sin embargo, no debemos ser anarcocapitalistas. Y a propósito, por ejemplo, también del caso que poníamos de la mujer, ¿cierto? Que antes no trabajaba, porque evidentemente la libertad tiene condiciones materiales, precisamente somos, o los que somos defensores del mercado, defendemos
el mercado porque contribuye precisamente a la satisfacción de esas condiciones materiales, pero hay casos en que eso no ocurre, digamos así, en que las circunstancias en que las personas se encuentran, digamos así, no se ajustan a las condiciones bajo las cuales se enunció, por así decirlo, el principio. Tú estás hablando básicamente de derechos sociales. Claro, de modo que a lo que me refiero a los escaños reservados, pero el razonamiento es análogo, por ejemplo, a por qué hay que defender un Estado subsidiario. Porque a lo que voy es que una cosa es la formulación del principio y otra es la de los individuos y las circunstancias en que ellos se encuentran, ¿cierto?, de cara, digamos así, a la satisfacción o el ejercicio de ese principio. Entonces, es cierto que desde un punto de vista liberal la situación ideal es que no existan escaños reservados y que estemos detrás de un velo de la ignorancia, por así decirlo. Pero, como decía recién, ¿cierto?, por razones históricas, por razones simbólicas, por razones materiales, ¿cierto?, puede ser conveniente, y probablemente lo es, que existan este tipo de escaños. Y quería hacer ahora el paralelo, la analogía con el mercado. El mercado es un espacio de libertad individual, ¿cierto?, y una instancia de florecimiento de distintos tipos de subjetividad, ¿cierto?, pero para que lo sea, la sociedad también debe concurrir, ¿cierto?, contribuir con aquellos que no están en condiciones de, digamos así, participar efectivamente en un mercado. Básicamente me estoy pensando aquí en que la sociedad efectivamente tiene que contribuir, tiene una deuda, digamos así, para con aquellos de sus miembros que se encuentran en estado de necesidad. ¿Tú crees que la derecha en cierta forma le tiene demasiado temor? No sé si temor, pero el tema de los derechos sociales. A mí me cuesta pensar, por ejemplo, por qué la derecha se opondría a priori a los derechos sociales, siendo que mantiene aún vigente un sistema en el cual existe un mercado potente, fuerte. Ahí el problema viene más bien por la universalidad. A ver, yo creo que sí, yo creo que hay varios malentendidos en esta discusión, digamos, y varios equívocos, porque primero va a depender de cómo defina uno derechos sociales. Creo que por parte de la derecha también existe un temor de que eso signifique estatización, claro, o algo por el estilo, ¿cierto? Pero yo creo que cierta defensa, digamos así, yo creo que la derecha debiera desarrollar su propia concepción de los derechos sociales, por decirlo de alguna manera. Yo mismo he tratado de hacerlo en algún trabajo, a partir de mis propias perspectivas, digamos, y de, digamos así, engarzar esa concepción de los derechos sociales en su concepción del Estado subsidiario o en su defensa del Estado subsidiario. Y probablemente esa, no probablemente, de hecho, muchos de esos derechos sociales de hecho existen. Quizás lo que ha faltado a la derecha es dar una formulación teórica y presentar una alternativa de los derechos sociales, por ejemplo, la que presenta Fernando Atria, ¿cierto?, el régimen de lo público que él defiende. De modo que yo creo que por una parte a la derecha, sí, yo creo que en algún sentido se ha asustado quizás demasiado ante el término. Yo creo que en parte ha dirigido críticas equivocadas a la concepción de Atria, porque la ha tendido a entender, o la ha entendido derechamente simplemente como una forma de estatismo. Porque es perfectamente compatible con un Estado donde haya derechos sociales, pasa es que, donde haya espacio para la libertad económica. Claro, lo que pasa es que, claro, Fernando Atria no concibe, obviamente, claro, el régimen de lo público de esa manera. Uno podría después discutir o quizás reprocharle de que, aunque él no lo quiera, eso va a terminar en un estatismo. Pero ese es otro problema. Yo creo que la derecha no ha sabido intervenir en esa discusión. Bueno, probablemente yo también me incluyo en esa cuestión, ¿cierto? No quiero simplemente acusar al otro y yo salir acá. Probablemente no hemos sabido estar a la altura de esa discusión. Felipe, llevamos ya poco más de una hora. Hemos conversado sobre violencia, la legitimación de la violencia, la legitimidad de la violencia. Bueno, apropiación conceptual, también vimos alto concepto, también vimos últimamente hablando del proceso constituyente en clave liberal. Te agradezco mucho haber estado con nosotros. Lo pasé muy bien, me quería hablando harto rato más, pero por razones de tiempo vamos a tener que ir cerrando. Me gustaría saber, esto generalmente lo hacemos con algunos invitados, tú ahora que estamos en pandemia, generalmente en encierro, salvo acá en Valparaíso, que estamos acá porque la cuarentena se levantó y estamos con todos los resguardos sanitarios por si acaso, pero ¿tiene alguna recomendación de algún libro, una serie, una película, algo que estés viendo que crea que puede ser interesante para quienes nos están escuchando?
quizás con los temas que tú estás viendo. Si quieres, recomiendo un libro tuyo. No voy a hacer eso. Eso es de mal gusto, supongo. No, a ver, yo antes leía más literatura y poesía, ahora leo mucha filosofía, aparte que, bueno, trabajo un poco, a veces lo consumo. Pero justamente estos días empecé a leer un libro que compré hace un tiempo y que es sobre la paradoja de Fermi. No sé si han escuchado alguna vez la paradoja de Fermi. ¿No? La paradoja que formuló el famoso físico Enrico Fermi, ¿cierto? A propósito de la vida en otros planetas, que es dónde está todo el mundo. Que si se supone, ¿cierto?, que en ese tiempo se hacían cálculos estadísticos, o más bien dicho probabilísticos, acerca de la vida de seres inteligentes en otras partes del universo. Entonces, de acuerdo a las estimaciones que tenían en ese momento, el número debería ser muy alto. Entonces Enrico Fermi, esto fue en una conversación que tuvieron varios físicos cuando estaban en el proyecto Manhattan. Entonces Fermi dijo, bueno, entonces ¿dónde está todo el mundo? Entonces esa es la paradoja de si se supone que el universo está lleno de seres inteligentes, ¿dónde están todos? Entonces esa paradoja se ha convertido en un problema, diría yo a estas alturas ya filosófico, acerca de la vida y de su, digamos así, diseminación en el universo y la posibilidad de vida inteligente afuera. Sí. Es un libro, yo creo que por el momento ahora es un problema filosófico o toma visos de un problema filosófico, uno de esos problemas en que la física o la astrobiología, no sé cómo se llama la disciplina que sea, está tocando con la filosofía. Es un tema muy interesante y yo confieso que ese tipo de problemas a mí me fascinan. Incluso como problemas uno cree casi de ingenio, porque hay explicaciones muy ingeniosas de por qué eso no sucede. Por ejemplo, que las civilizaciones inteligentes llegan siempre a un nivel de desarrollo tecnológico y se autodestruyen. Bueno, para allá vamos, parece, ¿no? Quizás para allá vamos. Bueno, eso dicen algunos. Nosotros todavía no llegamos al filtro, pero ya vamos a llegar. Bueno, es un libro muy interesante ese que estoy leyendo. ¿Cómo se llama el libro? ¿El autor? Webb, Christopher Webb, creo que se llama. Tiene una charla TED, creo, además. Y luego empecé a ver una serie que está muy buena. Me compré el libro también, que se llama Patria. Es una novela sobre dos familias en el País Vasco, en la época de ETA, y es básicamente sobre las divisiones sociales. Esa, de hecho, es una serie que nos puede interpelar, pero como consecuencia en ese caso del nacionalismo vasco y bueno. Bueno, Felipe, muchas gracias por estar con nosotros. Ojalá tenerte acá, piensa, el próximo año en alguna otra charla, a ver cómo se da el proceso constituyente. En una vez ya cambia un poco, está más optimista. Ojalá. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ojalá nos podamos reunir el próximo año para celebrar lo bien que va el proceso constituyente. Sí, lo bien. Y lo rocianamente bien que va. No, lo imparcial que del resultado. Exactamente. Bueno, muchas gracias a todos quienes están en la casa y nos vemos la próxima ocasión. Ha sido un gusto, como siempre, poder compartir esta charla con destacado académico, en este caso Felipe Schoenberg, un gran filósofo político, y nos vemos para la próxima ocasión. Hasta luego.